cuando menos 600 puntos. 40 por 20, ¿cuánto es? Si todos tuvieran 20, 800. Yo espero que haya 600. Pero estoy seguro que no hay 200. No hay ni 200. Por ejemplo, esto está lejos del promedio. Señora Aguirre. Señorita Aguirre. Este otro también está lejos del promedio. Para arriba y para abajo, ¿no? No sabe si está para arriba o para abajo. Señora Artica. Señor Vaca Cerdán. Cuando la explicativa se convierte en explicada y la explicada en explicada. Pues como la presentación de la función de demanda no estaba cantidad en función de precio, sino precio en función de cantidad, se aclaraba que era una función inversa. Pero igual el área había que hallarla, el área se podía hallar verticalmente o horizontalmente, porque es un área. Y los integrales lo que nos permiten hallar es el área bajo la curva. Si lo hubiéramos visto así, porque acá estaba clarito, el equilibrio estaba en 30 acá y 40 aquí. Esto era cantidad y esto era precio. Entonces, ¿qué es lo que yo quería hallar? Esta área. Luego está otro. Entonces lo podía hallar vertical, podía echar la figura, podía hallar la integral bajo esta curva de demanda para cambios infinitesimales en el precio, evaluando el precio entre 100, que era aquí, y 40, y salía. Y la otra integral era igual la oferta, el área bajo la curva, mirándola de este lado, el área bajo la curva, era esta, esto era 10 si no me equivoco, y esto era 30, 40, y salía los 450, también se podía hallar de este lado. Si se hallaba del otro lado, así vertical, que es lo que nos enseñan en economía, si se halla vertical, lo que no me pareció razonable era si le dicen por integral reste cuadrado. Eso me pareció extraño. Igual he calificado más o menos bien. No está mal, pero no está bien. Entonces, hace el área bajo esta curva, y esto sería este pedazo que está acá, y le restas el cuadrado. O representas como debería representarse el excedente de conocimiento, la diferencia entre el precio que pueden pagar y 40. La función de excedente de consumidor era el área de esta curva menos 40. También salía. Y la otra era 40 menos. El problema no ha sido no saber integrar. El problema ha sido, no me acuerdo qué diablos, sí. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que eso lo estudiamos y que no lo aprendimos? ¿Te acuerdas? Eso nos está preguntando. Después, la primera pregunta me sorprendió la falta de o sea, el exceso de economía, porque el problema decía, se tiene esta demanda, se tiene esta oferta, y en ningún sitio decía que beta tenía que ser negativo y que alfa tenía que ser positivo, no decía. Juegue libre para que haya inflación, hiperinflación, decía inflación, hiperinflación. A ver, si hay hiperinflación
¿Ustedes creen que los precios deberían ir hacia su equilibrio? ¿No es cierto? No podía ser, o sea, no podía ser convergente. Claro, la pregunta menos mala era ya es convergente y el precio inicial está por debajo del equilibrio. Entonces está subiendo, pero no es hiperinflación. ¿Hiperinflación qué sería? Precios explosivos divergentes y condición inicial por encima del equilibrio. Porque si está por debajo del equilibrio diverge hacia abajo, la deflación. Entonces, claro, y eso solo se podía cumplir si la demanda, si la oferta tenía pendiente negativa también, ¿no? Entonces ahí pasaba la cosa rara, por eso beta más beta tenía que ser mayor que cero. Después lo de los complejos, sí, a ver. La pregunta que no me pareció razonable era interpretar que es 12 por E a la 45i. Lo explicaban arriba porque era una forma de expresarlo y abajo decían esto es 12 más el coseno de E a la 45i. Sí, bueno, la verdad es que no se acuerdan de complejo. Eso que decíamos que había que ver Justo vino coseno, lo que no estudié vino. Te mofaste, te mofaste. ¿Qué le pasa? Si tiene más de 9. Se intentó. Lo quise llevar el curso, ¿no? Yo no, de verdad no quise, pero bueno, yo estoy acá, si no, no acabo en la universidad. No, en realidad yo no quise, tú me armaste el lunes. Y yo estaba muerto. ¿Qué dijo? Pero no había más. si me lo pide ella, no hay problema. Me pone un correo y yo se lo entero, no hay problema. Pero me lo pida ella para que no parezca ¿no? Lo que yo reclamaría, ¿no? Si me entrega mi examen a otra persona, ya que reclamaría. Sí, ¿por qué todos tienen que enterarse en 0,4? ¿Por qué todos tienen que enterarse en 0,4? Lo que sí me preocupa, y creo que hay que seguirle pegando, es al análisis de las situaciones, de los resultados de las situaciones diferenciales. Porque eso es lo que vamos a usar desde la siguiente semana. Vamos a usarlo un montón. Entonces, si todavía nos cuesta trabajo interpretar, primer cosa, sí, una cosa mejor me hizo gracia. Pero no me hizo gracia. ¿Qué similitudes tienen las dos trayectorias? Tienen una ecuación de segundo orden. Eso no es una trayectoria, esa es la característica de la ecuación. Si me he preguntado, dígame cuáles son las características, ¿qué similitud tienen las dos ecuaciones que provienen de esta trayectoria? ¿Cuáles eran las similitudes? Las dos eran oscilantes, las dos tenían equilibrio fijo, las dos eran convergentes, y las dos tenían un desequilibrio por encima, porque era positivo, por encima de
Me puedo retirar ya del coseno directo. era positivo. ¿Y cuáles eran las diferencias? La forma como convergía. La convergencia del más alto era más rápido. Yo que necesitaré el 20 en parcial. la más baja, ¿Cuántos tienes? más 35. lejos. 250. Había diferencias en amplitud de la onda Sí. y había diferencias en profundidad de la onda. No se sabe la profundidad de la onda, pero estaba clarito que la ecuación 2 tenía coeficientes mayores, lo que hacía que cuando el coseno y el seno estuvieran en el lado negativo sea más profundo, y cuando esté en el lado positivo sea más Déjale el elevado. parcial de esa memoria aquí, no sé lo que Lo que sí se puede decir que la segunda tenía mayor profundidad en el sitio. entonces tú me dices cuándo. La trayectoria era cóncava o convexa. Esa última. O sea, puedo ganar todo. Ni cóncava ni Y aprobar convexa, la era participación. oscilante. ¿Cómo puedo decir que es cóncava? Si me están diciendo que oscila, ¿dónde ven la concavidad? En E a la algo. Pero E a la algo está dominado por el ciclo. Lo puedo pensar. Ojalá no todo. El orden de la ecuación diferencial Y hacemos el 70%. define el tipo de integral A estos particular. dos, a estos dos y eso. De orden 1, la integral particular va a ser No, S casi. H No, tú me has dicho botar. D a la R. Tengo que sumar estos cuatro. Esa va a Este ser y la este. complementaria. Ah, no, todo se saca. Toma, se saca el 70%. Y no hay forma de que haya imaginarios con una sola Por 0.04. No, pero 0.0. Cuando es de orden 2, o sea, no hay forma. No me acuerdo quién hizo un trabajo más o menos bien y de pronto, Entonces ya no está ¡pum! 20. Primer orden, utilizaron esta forma. H1 por E a la RT más H2 por E a la RT. Estoy diciendo, ¿dónde utilizaron? Eso es lo que me asusta. Me asusta de verdad, no es que me molesta ni nada. Me asusta porque eso no debería ser. Nosotros deberíamos. ¿Es chistoso? O 14 en mi parcial 10 y ya por 8.5. Yo. La ponte acá, 11, pues estudias. Ley 9. Sí se puede, la PC2 es la que pesa más. El concepto de tradición está asociado a alguien te puede dejar la tradición. Y este tipo de solución depende si las raíces son complejas, reales y diferentes, o reales e iguales. O sea, esta presentación de la solución complementaria también podría ser esta otra. H1 por E a la R única T más H2T
las raíces son imaginarias, no son imaginarias, tendría que ser complejas. Tienen parte real y tienen parte imaginaria. Coeficiente de la parte real y coeficiente de la parte imaginaria. En ese caso, la actividad particular es E a la nt. ¿Qué cosa es L? La parte real de la parte de la raíz compleja. Por H1 por coseno de nt. ¿Qué cosa es n? El coeficiente de la parte imaginaria, para decirlo con propiedad. Cuando uno repite, y a veces yo lo hago también, admito mi error, pero no el error de ustedes. O sea, como dice la parte imaginaria, aquí le pone NI y se malogra todo, porque ya no hay trayectoria utilizable en el campo real. Así estaba. Rota. Más H2 por seno del mismo ángulo. Si la ecuación es de orden 3, pues hay varias opciones y se va a complicar. Habrá de todas maneras una raíz real, de todas maneras una real, porque cuando la ecuación es de grado impar, una al menos es real. ¿Por qué una es real? Porque las raíces complejas corren por parejas. Entonces no pueden haber tres raíces imaginarias en una ecuación con coeficientes reales. Entonces, como esto me va a llevar a una ecuación de grado 3, voy a tener tres raíces. Una de todas maneras será real. Las otras dos pueden ser reales y repetidas con la primera, repetidas después sí. Las otras dos pueden ser reales y diferentes. Las otras dos pueden ser complejas. Eso es lo que hay que hacer. Por la ecuación real hay que agregar siempre este H1 por E a la única raíz real T. Por las otras dos que faltan, depende. Si las otras dos también son reales y distintas a la primera y distintas entre sí, entonces voy a quedar con esta expresión. Como este va a ser el destino de los cálculos de optimización dinámica, yo les pido que no nos fallemos aquí, porque el destino de la trayectoria óptima resuelve alguna ecuación diferencial. Ese es el trabajo que vamos a ver desde la próxima semana. La solución a los problemas de optimización dinámica es la resolución de alguna ecuación diferencial. Por eso es mi interés en que estemos completamente familiarizados con la resolución de ecuaciones diferenciales. De todo tipo, de toda forma, de todo tamaño, de toda resolución. Lo primero, las ecuaciones diferenciales que se pueden resolver por
solución complementaria y la integral particular. ¿Cómo se resuelven esas ecuaciones? Sí, serán así, por favor. Si no quieren tomar notas, no hay problema, pero métanse en la cabeza, en algún papelito, en el bolsillo, para copiar, para plagiar. En la pregunta que le tienen que hacer al chat GPT cada vez que se presente la lista. Es la solución a una ecuación diferencial. Habrá las ecuaciones diferenciales sencillas, las EDO, ecuaciones diferenciales ordinarias, que se resuelven con la solución complementaria que estoy tratando de plantear y la integral particular. Eso solo sirve cuando la ecuación que tengo que resolver es de primer grado y de coeficientes constantes. Porque todas las ecuaciones tienen un orden, un grado. Esta técnica solo sirve para el grado 1 de coeficientes constantes o variables. Salud. Esta sirve solamente para coeficientes constantes. Esta técnica. Y término constante o variable. Esta técnica sirve para las dos. Para cualquier grado. Lo que nos hemos tratado de concentrar hasta hoy es con ecuaciones diferenciales de cualquier orden de término constante. Entonces, igual seguramente nos asaltará la pregunta: ¿pueden haber problemas que terminen en una ecuación diferencial de término variable? Sí, por eso es que lo vamos a ver. Y podrá haber algún problema que termine en una ecuación diferencial de coeficientes no constantes. La respuesta es sí. Y hay que prepararnos. ¿Cuál es el camino cuando no se puede aplicar esta técnica? Generalmente es la integral. Entonces hay que saber más o menos qué diantre es el integral. Hoy día estoy con diablos, ¿no? En caso voy a cuidarme porque está usted en clase y seguro me puede cuestionar el tipo de diablo de expresión que tengo. Las integrales. Las integrales no son una herramienta fácil. No lo son. O sea, hay personas que son absolutamente, que tienen una gran pericia para resolver integrales. Que las miran y dicen: esto es así. Yo los envidio, porque debe ser una habilidad que viene de los genes del padre y de la madre, porque eso no se puede aprender, es sumamente complicado. O sea, tienes que tener, no sé, una capacidad visual, memoria especial, pero bueno, es complicado. Cuando se tiene que aplicar integrales, también hay métodos que facilitan la integración. Eso es lo que también quiero ver, que se llaman las ecuaciones diferenciales exactas, que son fáciles de resolver. No son fáciles, pero debe tener un procedimiento definido para resolver. ¿Y qué hacemos cuando no son exactas? También hay un procedimiento de convertirlas en exactas en un factor de integración, P a la de 1 inicial de P a la 5. Pero aún en ese caso hay que integrar, y la integración no siempre es fácil. Entonces, ya para problemas complicados,
habrá que llamar a ChatGPT y decirle cómo se integra esta cosa. Pero necesitamos tener una idea de qué es la integración. Se puede hacer horizontal o vertical, como todo depende de cómo plantee uno la variable que tiene el diferencial. O es P de P o es Q de Q. Y se hace para pequeñísimos cambios en cantidad o pequeñísimos cambios en precio. Así que eso no tiene nada más que complicarse. Entonces, lo primero, con la resolución complementaria, la resolución complementaria tiene que ver con estas formas que se tienen de una ecuación cualquiera. Hay que familiarizarse para cuando enfrentemos el problema digamos, esto corresponde a una trayectoria de este tipo, casi de manera mecánica, casi como la tabla del 7, la tabla del 7, que no es facilita, pero no debe ser complicada, no debería tener más o menos una capacidad para saber en qué dirección está la trayectoria que está buscando. ¿Hacia qué dirección debe buscar? Yo terminaba diciendo, esta sería la solución si las tres raíces son reales. Si se repitiera alguna, entonces hay que volver al esquema de H. Y si se repite dos veces, hay que agregarle en lugar de H2T, H3T cuadrado. Pero no debería causarnos problemas. Y si tiene una raíz imaginaria, entonces tendrá que ser así. La raíz real y la raíz imaginaria. El camino de acá es a la MT por H2 coseno de MT coseno de MT más H3 seno de y entenderé que esto involucra las dos variables imaginarias. O sea, esta representación involucra las dos raíces imaginarias. Ya están las tres. En el análisis dinámico en el que hacemos con ecuaciones diferenciales, la solución final se analiza en dos características básicas, que son la convergencia o no hacia el equilibrio y la oscilancia o no en el camino al equilibrio o en el camino del tiempo. Esas dos características se analizan. ¿Cuándo es oscilante? Cuando existe esta solución. ¿Cuándo es no oscilante? Cuando no existe esta solución. ¿Por qué esto hace la oscilación? Porque el coseno de un ángulo que va cambiando, porque el ángulo va cambiando, cambia con el transcurrir del tiempo. Entonces, si el coseno va cambiando, cambia de positivo a negativo según el cuadrante que le toque estar al ángulo. Y el ángulo es n por t. Es un ángulo que va cambiando. Entonces, como va cambiando el coseno, cuando sea positivo,
será de signo contrario cuando sea negativo. Y entonces va a ser que este corchete por ratos sea un valor positivo y por ratos un valor negativo. Como esto está acompañado de la particular, entonces este primer sumando se pone a veces por encima del equilibrio, por ratos por debajo del equilibrio. Y la trayectoria es oscilante. Cuando tengo soluciones de este tipo o de este de acá arriba, no tengo posibilidad de que haya ecuaciones, no con ecuaciones diferenciales. Con ecuaciones en diferencia es otro tratamiento que no viene al curso porque no es un curso de dinámica, es un curso de optimización. Profe, ¿y si tiene las dos? Si tiene las dos, es importante definir quién domina quién manda quién. Y a esa le llamamos la raíz dominante, porque esa es la que en el tiempo va a decidir qué tipo de trayectoria ocurre. Y la raíz dominante es aquella raíz cuya parte real es la mayor. Y nada más, o sea, con la raíz dominante yo ya sé qué tipo de trayectoria voy a tener. No sé qué solución es la que voy a tener, porque eso no se sabe si no se conocen todas las raíces. ¿Va a ser de este tipo, o va a ser de este, o va a ser de acá? Depende de las raíces y de la forma como yo represento la trayectoria. Pero la característica de convergencia o divergencia, de oscilancia o no oscilancia, depende de la raíz dominante. Definición de la raíz dominante. La definición ridícula. Es una de las raíces. Obvio. Es una de las raíces cuya parte real es mayor que el resto de la parte real del resto de las raíces. Entonces me voy a preocupar de una raíz, no para definir este tipo de gráfico que puede ocurrir, sino para definir a lo largo del tiempo en qué situación puede estar. Si la raíz dominante es compleja, la trayectoria va a terminar siendo oscilante. Si la raíz dominante es real, la trayectoria va a terminar siendo no oscilante. Si la raíz dominante tiene parte real positiva, la trayectoria va a terminar siendo divergente. Y si la parte real es negativa, y como es la mayor, quiere decir que todas serán negativas. Y por lo tanto la trayectoria será convergente. Lo dije despacito. ¿Para qué sirve la raíz dominante? ¿Para encontrar la solución complementaria? No. ¿Para qué sirve conocer la raíz dominante? Para definir el tipo de trayectoria que va a tener a largo plazo
plazo la variable, cuando t haya transcurrido suficiente valor. No al comienzo. No sé quién intentó hacer el gráfico unidad por unidad. Para el tiempo 1 se va a hablar de la variable, para el tiempo 2 se va a hablar de la variable. No está mal, pero no ayuda. No ayuda, porque al comienzo las trayectorias son de más de 2 incógnitos, no se conoce. Hay que esperar que el tiempo defina qué tipo de trayectoria. Al comienzo mandan las constantes de integración. Las constantes de integración o de extracción. Por eso es que Eduardo tiene tantos problemas para definir los modelos autorregresivos, porque estudia las características de las trayectorias específicas en el largo plazo. En el largo plazo no se ve con 5 periodos, 6 periodos. Estoy diciendo, ¿tendrían alguna pregunta que quisieran hacer? Yo tengo todo eso es trayectoria, pero falta el equilibrio, ¿no es cierto? Sí, falta el equilibrio, falta trabajar la integral particular. O sea, no he visto nada de la particular. Efectivamente, no he visto nada de la particular. Me insinué en la clase pasada, pero voy a recomenzar. Pero no de comienzo, porque ya saben qué cosa vamos a hacer, a dónde vamos a llegar. Segunda pregunta, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo me acuerdo que en su clase inicial usted dijo que los problemas de optimización dinámica pueden referirse a horizontes infinitos o a horizontes finitos. Cuando ustedes que tienen 22, 23, 25 años quieren planificar cuál deberá ser la trayectoria de su renta a lo largo de su vida para que cuando lleguen a los 60 años, porque llegarán con mascotas o sin mascotas, cuando lleguen a los 60 años tengan un determinado ingreso que les permita tener un nivel de vida soñado. ¿Cuál es el nivel de vida soñado? A los 60 años podré ir a pasear a Grecia y ver si me puedo comprar una isla chiquita para vivir aunque sea 3 meses, o alquilar una isla chiquita a Grecia. ¿Cuál debe ser la trayectoria? Por supuesto que debe ser pensando en horizonte infinito, porque yo no creo decir, mira, voy a vivir hasta los 62 años, a los 60 comienzo a gastar y a los 62 me mato, porque no me alcanza para seguir viviendo, ¿no es cierto? Cuando uno hace ese tipo de horizontes de trabajos de optimización dinámica, los hace con horizonte infinito. Y el horizonte infinito nos obliga a revisar el tipo de trayectoria. El alcalde de Lima, sus proyectos no son de horizonte infinito. El alcalde de Lima quiere... Donald Trump no hace proyectos infinitos, porque ya se va, no puede ser lo Macron hace proyectos para la reelección. Ya no le queda otra, ya fue reelegido, ya por eso tiene tantos problemas ahora. Leen. ¿Ustedes conocen su carrera? Economía y negocios internacionales. O sea, que leen lo internacional, saben qué está pasando en el mundo. Saben que perdió las arepas en campeonato mundial de chicharrón, y solo ganado la sartén de oro.
también saben que Bolivia ganó la derecha. Y también saben que Argentina perdió la derecha en las elecciones legislativas. Y también saben que en Francia, donde todos soñamos con ir, pero es mi segunda opción después de vivir en Grecia, es mi país, a 3 cuadras de la Torre. Ya está por la casa. En Rubanco. Segundo piso. También sabrán que Macron tiene un enorme problema con el Congreso, que le han vetado a su primer ministro. ¿No saben? Ay, que seguro ustedes están pensando en estudiar psicología. Ese es su sueño, terminar como psicólogos. Yo le economía y negocio, pero creen psicología o derecho. Bien, seguro que se saben lo de Campari, eso sí saben. Sí, claro, eso es porque son redes, eso es economía. Pero Macron también es importante. ¿Saben que hay guerra en Ucrania? ¿Cuántas guerras hay hoy? Registradas. Porque hay una cosa registradas. Hay la de Israel, Ucrania, Sudán, hay otra también. Muy bien, y hay otra entre Afganistán o la India, Pakistán. La tiene mejor registrada. Listo. Para el señor Macron, para el señor alcalde de Lima, le importa un bledo esto. ¿Por qué le importa un bledo esto? Porque su proyecto no es de horizonte infinito. Entonces, ¿qué le interesa? La solución. Por eso es que es importante que nosotros no solo nos acostumbremos a identificar la raíz dominante, que es lo que hace un alumno de dinámica. El alumno de dinámica se preocupa de qué tipo de trayectoria va a haber en el largo plazo, y por eso estudia si la raíz dominante es negativa, si la raíz dominante corresponde a una raíz compleja. El alumno de optimización dinámica se interesa por esto y por esto de acá. Porque va a estudiar proyectos entre 2 o 3 años. No tenía 40 años. Alguna vez tenía 40. Mi optimización dinámica terminaba con ir al Mundial de Francia. Ahí terminaba. Ese era todo mi ese era todo mi problema. ¿Cuánto tengo que consumir? ¿Cuál es la trayectoria de mis ingresos? ¿Cuál es la trayectoria de mis gastos? ¿Cuál es el consumo óptimo que me permita mantener un nivel de ganancias que me haga ir al Mundial de Francia? Veamos, todo funciona bien hasta que aparece la aleatoriedad. Me asaltaron, me raptaron, me tuvieron varias horas en un taxi, sacaron toda mi plata de mi cuenta corriente. Tenía un programa óptimo. Lo importante es tener el programa óptimo, porque yo había hecho mi trabajo. Todo esto. ¿Alguna otra pregunta que quisieran hacer? Ya tengo otra. Podemos continuar con las dos modalidades.
Para tener una idea de cómo se toma una variable. Modo. Modo. 15 minutos de término variable. Esta variable que estoy estudiando depende de las ventas, dependen de el precio de venta, dependen del ingreso de los agentes y dependen de el tiempo. El análisis dinámico lo que hace es concentrarse en esta relación y construye una ecuación diferencial, porque para concentrarse en esta relación y culminar en análisis dinámico tiene que cumplirse esta cosa, que la derivada parcial de y ante un cambio en el tiempo no sea cero. De ese ejercicio nacen las ecuaciones diferenciales de esta conversión. ¿Y cómo terminan siendo las ecuaciones diferenciales? Así. De segunda más 6 de primera más 5 de primera más 6y igual a una constante. Entonces el alumno que está atento y que dice ¿para qué está explicando estas pavadas el profesor? Lo primero que diría es y las otras variables, porque y depende no solo del tiempo, aquí tú me has dicho que y depende del tiempo. Y las otras variables, porque también las ventas se mueven cuando se mueve el precio y cuando se mueve la renta. Innecesario eso. Innecesario. Mire, usted muy, no sé, la palabra debe ser un poco timidón, porque los frescos llegan y se sientan y dejan la puerta abierta sin problema. Usted entra como si hubiera cometido pecado mortal, buscando confesionar. Muchas gracias, eso me reconforta. ¿Dónde están las otras variables? Here. Están here, pero con la condición de ceteris paribus. O sea, considero que no se mueven las variables explicativas. Es más, si hubiera sido descarado, hubiera puesto que la relación es así. 9x1 más 18x2. Y hubiera dicho descaradamente x1 y x2 no cambian. Y entonces habría tenido una ecuación diferencial de primer y segundo orden, de primer grado, de coeficientes constantes y de término constante. Please, please, please. Las X, las otras variables, las variables de control, las variables otras explicativas que no son el tiempo, pueden tener su propia trayectoria. La demanda de helados depende del número de personas, del número de habitantes de un país. El número de habitantes del país tiene su propia trayectoria. Depende de la tasa de natalidad, de si los
jóvenes quieren tener hijos o quieren tener mascotas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces tiene su propia trayectoria. Y cuando tiene su propia trayectoria, me conduce a una ecuación diferencial de término variable. Entonces la pregunta del término variable no es un tipo de problema, es un tipo de enfoque económico, porque presume que las variables otras tienen su propia trayectoria. En la clase de ayer dijimos, la clase de ayer académico, el jueves, dijimos, esta trayectoria de estas variables es lineal. ¿Cómo será la integral particular si estas variables se mueven lineal? Presten atención a este último detalle. Cuando las variables X tienen su propia trayectoria, nosotros terminamos con una ecuación diferencial de término variable. Pero podría ser que estas variables salud tengan una trayectoria que depende de Y. ¿Cómo es eso? Ah, la inflación y el desempleo. La inflación depende del desempleo, el desempleo depende de la inflación. Entonces, la trayectoria de X1, en lugar de ser una trayectoria autónoma, es una trayectoria que está vinculada a la trayectoria de Y. Entonces, ¿qué va a resultar? Que aquí voy a decir que X2 o X1 prima es una función de 3Y, por ejemplo. Y eso me conduce a sistemas de ecuaciones diferenciales. O sea, los dos provienen de que las variables que yo había considerado en el ceteris paribus no deberían estar en el ceteris paribus. Why not? Porque tienen una trayectoria. Se mueven en el tiempo las variables exógenas, las variables causales. Cuando esas variables causales tienen una trayectoria en el tiempo y esa trayectoria es independiente de la trayectoria de Y, termino en ecuaciones diferenciales con término variable. Cuando esa trayectoria, como la inflación y la devaluación, por ejemplo, cuando la trayectoria de la variable también está vinculada con la variable endógena inicial, termino en sistemas de ecuaciones. Entonces, ¿qué voy a ver ahora? El término variable. Pero ya lo encuadré, espero haberlo encuadrado. Porque ahora diré, me salió esta cosa. No porque al profesor se le ocurrió que tenía que ver toda esta lista de cosas. Es que esto existe en economía. Existe, porque las variables que nosotros consideramos en el ceteris paribus a veces no tienen que estar en el ceteris paribus. Como no tienen por qué estar, nuestro trabajo se vuelve inadecuado. Yo siempre he tenido algunos casos de asesoría. No, porque ya estoy viejo, nada más. En Indecopi se mueven mucho con las electricidades. O sea, Indecopi, aquí hay dumping porque aquí hay abuso de poder, porque la electricidad es menor que... Entonces, siempre necesitan de un experto que esté en la comisión que evalúa o un perito de parte que sepa calcular el cobra un montón. Algunas veces he sido perito de parte, no es más rico que ser perito de la autoridad. El perito de autoridad es el que define la solución. El perito de parte defiende al que paga. Dice, pues yo defiendo que me paga. Si el que me paga dice que es inelástico, es inelástico. Yo te lo demuestro, porque la estadística me permite.
Y la elasticidad, ojalá se acordara, elasticidad precio supone el ceteris paribus en la red. Y cuando uno lo calcula, dice el precio de este año y el precio del año pasado, con la cantidad de este año, la cantidad del año pasado, chao ceteris paribus, no hay renta igual. Entonces es elasticidad normal. Porque metemos en el ceteris paribus más cosas de las que tenemos. Entonces todo lo que nos ayude a acercarnos a la realidad es las ecuaciones diferenciales de término variable se adecúan mejor a la realidad que las ecuaciones diferenciales de término constante. Y los sistemas de ecuaciones diferenciales se adecúan mejor que los sistemas con las ecuaciones diferenciales de término constante. Esa es la alternativa. Me mandó el mensaje, ¿no? Dice que me lo ha mandado. Ah, no, usted no. Ella. Terrorisco. Listo, cuando busquen en ChatGPT van a encontrar que por la solución de las ecuaciones diferenciales se hace por el método de la solución complementaria y la integral particular. Y que la integral particular, cuando se trata de coeficiente, término variable, se resuelve por el método de coeficientes indeterminados. ¿En qué consisten los coeficientes indeterminados? En esto que voy a proponer. En proponer una integral particular similar al término, similar con los coeficientes no determinados. Es decir, en este primer caso, en el primero que está allí, en esa ecuación diferencial, esta que está aquí, y es segunda, más 3y', más 5y, igual 2t², más
más 5t más 62. Dice, resuelva esta ecuación con la función más sencilla que se le pueda ocurrir. Y la función más sencilla que se le puede ocurrir debe ser similar al término con los coeficientes desconocidos. Entonces voy a decir, para resolver esta ecuación con la integral particular, voy a presumir que la integral particular es gamma 1 por t al cuadrado más gamma 2 por t más gamma 3. A ojo de buen cubero diría que es similar a la expresión que está acá arriba, solo que no tengo los coeficientes. Dada esta propuesta, hay que calcular la primera derivada de YP y la segunda derivada de YP. Con estas tres temas, calcula la derivada, reemplaza en la ecuación y resuelve el sistema de ecuaciones. Y ese triduo se repite siempre. Calcula las derivadas. Ah, mira, si esto es así, entonces debería ser 2t por gamma 1 más gamma 2. Y segunda debería ser 2 gamma 1. Calcula las derivadas. Reemplaza en la ecuación what's the meaning of en el lugar de la segunda derivada y lo reemplazo en el lugar de la primera derivada lo multiplico por 3 y lo reemplazo en el lugar de la función lo reemplazo. Y luego resuelvo el sistema de ecuaciones que va a resultar, porque seguro que va a resultar así: 2 gamma 1 más 3 por 2t por gamma 1 más gamma 2 más 5 por gamma 1 por t cuadrado más gamma 2 por t más gamma 3 debe ser igual, para que sea solución, a 2t cuadrado más 5t más 62. Igual de coeficientes. Seguro que me voy a dar cuenta que aquí es el único sitio donde hay t cuadrado. 5 gamma 1 tiene que ser igual a 2. Coeficientes indeterminados. ¿Dónde hay t? Aquí. 6 gamma 1. ¿Dónde más hay t? Aquí. Más 5 gamma 2. No hay más t. Y si no hay t, hay que tomar café. Si no hay t, se acabó. Entonces ahora eso debería ser igual a 5. Y los términos independientes también. O sea, aquí hay un independiente, 2 gamma 1. Aquí hay otro independiente, más
3 gamma 2, aquí hay otro independiente, más 5 gamma 3, igual a 62. Calcula derivadas, reemplaza en la ecuación y resuelve el sistema de ecuaciones. Resuelto el sistema de ecuaciones, se reemplaza y ya tengo la ecuación, la integral particular, que representa un equilibrio móvil. ¿Por qué es móvil? Porque obviamente, como en toda la economía, el equilibrio está condicionado a parámetros. Y si los parámetros se mueven, el equilibrio se mueve. Y si los parámetros se mueven de manera secuencial, el equilibrio se mueve de manera secuencial. Es un equilibrio en movimiento. Es un equilibrio móvil. Nos importa a nosotros que la trayectoria vaya hacia el equilibrio. No importa que el equilibrio se mueva. Esa es la importancia de Walras and Company. Estoy hablando con Pizza. Es la importancia de Walras que la trayectoria converge al equilibrio. Y si se mueve, también converge. Y si se va en otra dirección, también va. Por eso es que es importante estudiar el equilibrio. Sí. Eso significa que si el equilibrio se va moviendo, la trayectoria lo persigue o va a llevar a ese punto y no lo ve en su punto. Si la trayectoria es convergente y lo alcanza, ya está. Si la trayectoria es convergente pero nunca lo alcanza, se va acercando, se va acercando, se va acercando. Y si el equilibrio va corriéndose, entonces la trayectoria va acercándose a la trayectoria del equilibrio. Esa es la convergencia. Más para terminar, para poder preguntar cualquier pavada en una práctica, si esta fuera la integral particular, perdón, si esta fuera el término variable, ¿cómo debo plantear la propuesta de la solución particular? ¿Así o cambiar? Respuesta igual. ¿Por qué es igual? Porque esta expresión es más 0t más 62. Es igual. Lo único que ahora en mi sistema de ecuaciones, lo segundo aquí va a ser 0. Pero es igual. Parece que no hubiera t, pero sí hay t. Es 0t. Más o menos claro. Similar al término que nos permita igualarlo con los coeficientes del término.
siguiente afirmación extraña. Años, a ver. Please, a lo Carpenter. Please. A ver. Si la ecuación diferencial fuera así, más 0y, ¿me sigue? En lugar del 2 es en lugar del 5 es 0. Aquí sería 0. Aquí sería 0. Aquí sería 0. ¿Qué va a resultar? Que no puedo hallar los coeficientes. ¿Cuál está condicionado a que el término no sea 0? Y si es 0, entonces no se puede hallar la integral particular. Entonces, ¿qué se hace cuando no se puede hallar la integral particular? La propuesta se modifica, se multiplica por t. Entonces la propuesta sería gamma 1 t cubo más gamma 2 t cuadrado más gamma 3 t. ¿Me dejé entender? Si no puedo hallar la solución porque los coeficientes salen indefinidos, en verdad salen indefinidos, entonces se modifica la propuesta. En vez de que sea similar al término, será similar al término multiplicado por t. Entonces, claro, cambian las derivadas y cambia el sistema de ecuaciones. Pero el procedimiento es el mismo. Calcula las derivadas, reemplaza en la ecuación principal y resuelve el sistema. Segundo tipo de problema en los 5 minutos, 15 minutos. El término variable, a ver, para los alumnos de econometría esto significa que la variable exógena tiene una tendencia. Este segundo caso, la variable económica, la variable exógena tiene tasa de crecimiento constante. Por eso es que la variable exógena tiene una exposición de tipo h por e a la r. El consumo depende de la población y la población tiene tasa de crecimiento constante. Entonces, otra vez, ¿cómo se resuelve esta expresión, esta ecuación? La solución complementaria se resuelve resolviendo la forma homogénea. Y para resolver la forma homogénea se considera como que esto es 0. Entonces no importa que sea 32 por e a la 5t o que sea 6t cuadrado más 8t más 64. Porque la solución complementaria no usa el término. La complementaria. La particular sí usa. ¿Y cómo se resuelve entonces? Resolviendo la ecuación con una propuesta similar
al término, pero con coeficientes desconocidos. Se propone que la integral particular sea beta desconocido por e a la 5t. Quedará claro que el coeficiente es desconocido, no el exponente. El exponente sigue siendo 5t. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Calculo las derivadas, reemplazo en la ecuación y resuelvo el sistema. Calcule la derivada, si esto es y', y' sería, ¿qué sería? 5 por beta por e a la 5t. Eso es derivadas, es algo que yo, alumno, debo conocer. Y es segunda, 25 beta por e a la 5t. Calcule la derivada, reemplace en la ecuación voy a reemplazar 10 segundas será 25 beta por e a la 5t. Eso es 10 segundas. Y en primera será 3 veces por 5 beta por e a la 5t. Más 5 por e a la 5t. Y eso debería ser igual a 32 por e a la 5t. Seguro que en clase de matemáticas no tendría ningún inconveniente en decir vamos a igualar para todo t. Y eso me va a llevar a qué? A que 25 beta más 15 beta más 5 beta es igual a 32. Una linda ecuación con una sola incógnita. Beta debe ser igual a 32 entre 45. Y ya está, como diría Shakira, ya está. Ya está. Tengo beta, lo reemplazo y digo ya tengo la integral particular. ¿Será equilibrio fijo? Ni hablar, será equilibrio móvil. Para que las dos expresiones sean iguales. Oiga, y si de casualidad pasara que el denominador es igual a 0, si fuera el caso, no es en este obviamente, pero si fuera el caso de que beta es igual a 0, perdón, que el denominador es igual a 0, entonces en ese caso diremos beta no se puede dar. ¿Y eso qué significa? ¿Que el problema no tiene solución? No significa que la solución más fácil que hemos escogido no sirve. O sea, no use una tan fácil. No salga a buscar la más fácil. Complíquese un poquito. Entonces, ¿cuál voy a proponer? En lugar de esta propuesta, voy a proponer
Barbie. YB igual T por beta por B a la 5. Y seguro que se va a complicar un montón. Porque ahora Y' va a tener que ser otra cosa. Y' va a tener que ser beta por E a la 5t más 5t por beta por E a la 5t. E igual Y segunda. Y se reemplaza. Y seguro que algún elemento va a ser 0, porque para que este 45 sea 0, tiene que haber pasado que los coeficientes de la ecuación tienen determinados valores. Al final me va a quedar una sola ecuación para hallar el beta. También la siguiente derivada va a ser complicada, o sea, va a ser beta por 5 por E a la 5t más 5 beta por E a la beta 5t más 25t por beta por E a la 5. Más o menos se reemplaza, se resuelve, se divierte, se termina. Como se suele decir, la operatividad matemática no es difícil, solo hay que conocer el método ordenado y ver en qué caso y cómo reacciona dentro de cada caso. El término igual la forma propuesta igual que el término. Si no se puede, el término multiplicado por t. Si no se puede, y similar al término multiplicado por t cuadrado. Si no se puede, t al cubo. En algunos se va a poder. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que resolver la integral particular. ¿Qué significa eso? Derivar, reemplazar, igualar coeficientes. Y eso conduce a derivar, calcular las derivadas, reemplazar en la ecuación y resolver el sistema de ecuaciones. Finally, borro.
si el término es con estas características, 10 por coseno de 3t más 8 seno de 3t. Eso es una forma cíclica. La variable exógena que tiene su propia trayectoria, tiene una trayectoria que sube y baja dependiendo del ángulo 3t. Si en vez de 3t fuera 40t, también sería un ciclo, pero sería un ciclo más corto. Si en vez de 3t fuera 0,5t, sería un ciclo más largo, pero igual es cíclico. Igual. ¿Y qué se propone? Miren, rapidito nomás, porque esto no lo vamos a hacer. Sí lo vamos a hacer, pero al final, siguiente clase. Se propone la misma forma con los coeficientes no conocidos. O sea, debería yo reemplazar así, y particular igual delta 1 por coseno de 3t más delta 2 por seno de 3t. Y el prima P, por supuesto que sería menos 3 delta 1 por seno de 3t. Porque la derivada del coseno es menos c. Más 3 delta 2 coseno de 3t. Y seguimos, y después lo vamos a ver la siguiente clase, pero yo quería proponerles este ejercicio reflexivamente. De segunda más 3y más 5y igual a 10 coseno de 3t. No tiene la función seno. No tiene la función seno. El término no tiene la función seno. El ingenuote que dice que como esto es así, la similar debería ser gamma por coseno de 3t, se va a morir en el camino porque y' es igual a menos 3 gamma seno de 3t. Y no tiene a qué igualarlo. No tiene a qué igualarlo porque no hay la expresión seno en la derecha. Entonces, ¿cómo se lee este problema? Se lee 10 coseno de 3t más 0 seno de 3t para que se vea el circuito perfecto. En ese caso, una vez planteado así, entonces la integral particular ya no puede ser de esta forma porque no es similar al término. Sería gamma 1 más gamma 2 seno de 3t. Y regresamos a la versión anterior, solo que con coeficiente 0 en lugar de 8. Igual, yo creo que lo voy a ver en la siguiente clase un poquito.
para luego ver el tema de términos que son variables pero que están vinculados allí, que nos lleva a un sistema de ecuaciones.